Europea y el régimen venezolano viven sus momentos más críticos. Nunca desde la creación de este grupo de contacto internacional estuvo más tensa la relación. Obviamente todos conocemos los incidentes del mes pasado con la representante de la Unión Europea en Venezuela y la contraposición con la representante del régimen venezolano en Bruselas, en Bélgica. Se podría decir que incluso Borrell y el grupo de contacto, que siempre han sido partidarios a una salida pacífica y a una transición ordenada del régimen de Maduro, están un poco incluso hastiados por las condiciones que siempre ha tratado de implementar el régimen, porque incluso Borrell ha catalogado las acciones de este Tribunal Supremo de Justicia venezolano como una constante traba a la transición democrática en Venezuela. Sobre los resultados que puedan dar estas reuniones, hay escépticos, como siempre, es cierto que hay cansancio, pero yo creo que este tipo de actos diplomáticos siempre pueden traer beneficios para la oposición venezolana y para tratar de encontrar una solución a una posible transición o salida venezolana, porque es mediante estos acuerdos y mediante estos conjuntos que se lo consiguen acciones como por ejemplo lo que vimos hace unos días cuando Inglaterra le negó el acceso al régimen venezolano de las 31 toneladas de oro, y es por eso que es tan importante que la Unión Europea como conjunto desconozca las acciones del régimen venezolano. No hay que olvidar que esta propuesta que hace el señor Borrell el día de ayer en esta reunión de ministros exteriores de la Unión Europea se da a solo 11 días de una conversación que sostuvo también el señor Borrell con el canciller de la administración de Nicolás Maduro, en una conversación en la que se acordó mantener el marco diplomático, estas conversaciones diplomáticas, y es esta conversación la que logra de alguna forma detener la salida de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela, que había recibido 72 horas para abandonar el país por parte de Nicolás Maduro, luego de que la Unión Europea sancionara a 11 altos funcionarios venezolanos. Este acuerdo, ¿usted estima que podía mantenerse luego de esta última propuesta del día de ayer en el seno de esta reunión de ministros de Exteriores? No, cualquier cosa podría pasar. Es cierto que la llamada entre Borrell y Arreaza, digamos que detuvo esa doble y recíproca expulsión de embajadores que se iba a ejecutar. Yo creo que el régimen venezolano hizo esto y evitó esa doble expulsión de embajadores, porque ellos saben que hacerlo hubiera sido un aislamiento total del mundo, porque más allá de los apoyos que tienen de Rusia, de China y de Irán, con una ruptura de relaciones diplomáticas con la Unión Europea, hubiera sido el total aislamiento, repito, ya del régimen venezolano. Y es por esto que esto, digamos, le convendría más a ellos. Claro, como usted bien dice, hay que ver cuál es la reacción del régimen de Maduro con los próximos y con el contundente mensaje que Josep Borrell dijo enviará desde su posición, que es el jefe de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Hace solo algunos días, a finales de la semana pasada, la vicepresidenta del Parlamento Europeo proponía, instaba a los países miembros de esta comunidad a revocar las acreditaciones a los embajadores de Maduro en sus respectivos países. ¿Usted cree que esta propuesta sea atendida por quienes integran la Unión Europea? Bueno, los países, esa es una propuesta bastante interesante, pero hay que recordar que los países de la Unión Europea siempre, a pesar de que son un bloque conjunto, la comunidad de naciones, suelen a veces ser un poco conservadores con sus medidas, y romper relaciones diplomáticas es algo que difícilmente se consiga por la totalidad de los miembros, aunque veremos cómo procede y progresa esa propuesta. Lo cierto es que la presión internacional por lo menos continúa en los países europeos.
También consultar su punto de vista como analista internacional en torno a otro tema también relacionado con Venezuela y tiene que ver con esta autorización del gobierno de Cabo Verde para la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, según ha dicho su abogado José Miguel Pinto Monteiro, a la agencia de noticias F. ¿Qué expectativas podría haber en torno a esta autorización? Porque la decisión final está aún en manos del tribunal de ese país. Sí, bueno, si bien es una decisión relacionada a crímenes, los crímenes de SAT, de lavado de activos, por más de 350 millones de dólares en Estados Unidos, en el Departamento del Tesoro, por eso es jurisdicción total de los Estados Unidos, y la extradición debería concretarse sin ningún tipo de problemas, más otros 100 millones por malversación de fondos digamos, que estaban destinados a ayudar a los venezolanos. Yo creo que la tradición, por más que los abogados de SAT están tratando con artilugios de detenerla y calificarla arbitraria, por las características jurisdiccionales y de la exposición de las alertas rojas de Interpol que se activaron, creo que por más que los abogados de SAT, repito, traten de detenerla mediante artilugios y dilatarla, es cuestión de que se realice. También se ha informado que se ha incorporado al equipo de defensa de Alex Saab al ex juez español Baltasar Garzón. Incluso se ha informado que se emprenderán algunas acciones a favor de Alex Saab ante la justicia de Cabo Verde. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Bueno, esto habla mucho del poder que tienen este tipo de personajes, de que pueden contratar a letrados de la calidad de Garzón, que sí es un brillante jurista español, que incluso ha sido miembro de tribunales internacionales. Pero más allá de esto, creo que van a querer ir por las ramas políticas, tildarlo de perseguido político, cuando no es nada menos que un criminal. Y creo que solamente le va a servir para dilatar los procesos, pero creo que los crímenes son bastante contundentes por los que se le acusa y creo que todo terminará en la extradición a Estados Unidos.